Mañana, alabando y bendiciendo al Señor, y en fin, haciendo de este tiempo un tiempo, como Alejandro lo ha presentado, de encuentro con el Señor, de un profundo tiempo de mirar hacia adentro nuestras propias vidas y darle gracias, porque Él está, nos acompaña y hace de este encuentro algo especial para nosotros hoy. Hoy hay un momento de recordación especial que tiene que ver con la amistad. Los argentinos son muy proclives a todo esto y reconocemos y los vínculos que tenemos, sean cercanos o distantes, se fortalecen en este día porque hay mucha celebración por la amistad. Y la Biblia habla de la amistad y que tiene que ver con la amistad del Señor con nosotros, ¿no? Y el Señor dijo, ustedes son mis amigos, pero una condición que no la aceptaríamos de ningún otro, cuando dice, si ustedes hacen lo que yo les mando. Ningún amigo nos pondría esa condición, solo el amigo, que es Jesús, nos dice, hay condiciones para acercarnos y mantener esta intimidad que es la amistad. Hoy quiero traerles un tiempo de meditación alrededor de lo que es la iglesia como una comunidad transformada. Y este es el proyecto de Dios desde el comienzo de la historia. El Señor soñó la formación de un pueblo. Y cuando pensó en el pueblo de Israel, pensó en un pueblo diferente, de una comunidad transformada para producir transformación. Y esa es la iglesia del Señor. ¿Cómo comenzó? Y la historia comienza con la primera comunidad pequeña de Adán, Eva y sus hijos. Pero cuando aquella comunidad, como decía Alejandro recién, haber pertenecido a haber sido parte de una comunión tan intensa con Dios, se rompe por el pecado. El proyecto de Dios no cambió. El proyecto de Dios siguió a través de Abraham. Y Dios soñó con la creación de un pueblo. Y un día le hizo una promesa a Abraham de que lo que seguiría una nación tremendamente enorme y grande y que como las arenas del mar sería su cantidad. Un pueblo de fe, una nueva comunidad transformadora y transformada. Claro que cuando leemos la historia de Israel, del pueblo elegido de Dios, a veces lo vemos cumpliendo con el carácter de Dios y siguiendo la propuesta que Dios tenía para ellos. Pero muchas más fueron las veces que actuaron igual que las naciones que tenían alrededor y no fueron una nación diferente como Dios quería. Se trataba más, cuando llama Dios a Abraham, y le dice, deja tu tierra y tu parentela. La propuesta es mucho más que un cambio geográfico, de dejar Ur de los caldeos e ir a otro lugar. Ur era un centro agrícola, industrial, comercial, religioso, pero por supuesto también con sus dioses y sus valores. Se trataba entonces un llamado a una vida de contraste con la moral y la espiritualidad de los caldeos y de sus valores. El Señor quería formar una comunidad diferente, no aferrada y atada a las cosas materiales, sino comprometida con los valores espirituales. Y el Señor y el Dios Todopoderoso no cambia su propuesta. Y cuando lo llama en la Escritura al pueblo de Él, lo llama un pueblo especial, no fue para sacarlos del mundo y ponerlos allá arriba, lejos de todo, sino
para que cumplan en el mundo actual el propósito especial que el Señor se había propuesto. Un pueblo santo, un pueblo elegido. Estas son las palabras en Deuteronomio capítulo 7, que va a describir cuál era el propósito de Dios para este pueblo, que Él soñó desde la creación del hombre y la mujer. Dice así: tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Deuteronomio 7. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. El propósito de Dios era formar un pueblo especial. Y no, como dijimos recién, porque era un gran pueblo, sino por el contrario, porque quería transformarlo en un instrumento de bendición para todos los pueblos alrededor. El propósito de Dios no ha cambiado. Y hoy hay un nuevo pacto, este nuevo acuerdo entre Dios y los hombres, que comienza con la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Porque con su venida y desde Pentecostés nace la iglesia como el Señor la soñó. Un pueblo sin diferencias, una nueva comunidad elegida por Dios con el propósito de manifestar lo que Dios quería. Sigue tratando Dios de formar un pueblo especial. Y no por la calidad de las personas, su sabiduría, sus capacidades, su inteligencia y sus recursos. Sigue siendo a veces un pueblo insignificante, sin recursos, con distintos niveles sociales, pero el propósito de Dios es una comunidad elegida. Y vamos hoy a desarrollar un poco ese concepto, esa idea. Elegida no porque sea especial, porque formada por gente de determinada característica, sino con el propósito de transformarlas y transformar y poner ante los ojos del mundo una comunidad transformada por el poder del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro escribe su carta, es lo que quiere expresar a través de lo que dice en el capítulo 2. Pero ustedes, le dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, ahora ya han sido compadecidos. El impacto de aquella primera iglesia que nace en Pentecostés fue que junto con la proclamación de este evangelio de buenas nuevas, había unidad, había comunión profunda y había un testimonio. Oraban juntos, se cubrían las necesidades los unos con los otros, partían el pan como nosotros lo hicimos de hoy, pero no solamente en el templo, sino también por las casas, como cuando nos juntamos en grupos pequeños, de esa misma manera. Pero ¿qué pasaba con la gente que iba mirando esa nueva iglesia naciente? Con muchas incongruencias a veces y a veces no entendible para el pueblo y a la gente que los rodeaba, pero había algo característico. La gente veía mientras escuchaba el mensaje. ¿Y saben qué? Lo que veía concordaba con lo que escuchaba. Esto es revolucionario. Estamos tan acostumbrados a escuchar una cosa y ver otra.
estamos tan acostumbrados a que nuestros oídos ya dicen, mirá todo lo que está prometiendo, no va a cumplir nada de esto. Y nos hemos acostumbrado a esta falta de coherencia entre la palabra y la acción, entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora se dan cuenta por qué el Señor llama a un pueblo especial. Porque es coherente. Y este es el gran desafío. En una nación y un pueblo y un mundo incoherente, el Señor quiere un pueblo coherente. Que cuando nos ve vivir y nos ve hablar, concuerde lo que decimos con lo que hacemos. Parece tan sencillo decirlo desde aquí, pero les digo que es complicado vivirlo hoy. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de una sociedad decadente, corrompida, egoísta, hedonista, amantes del consumo. Esta es la característica de la sociedad y podríamos describirla muchísimo más. Pero ustedes viven en esta comunidad y ustedes son los que sufren, y yo también, de tantas cosas que se dicen y de tantas cosas que no se hacen. Y esto recorre el espinel de toda una sociedad que promete pero que no cumple. Y lo que el Señor quiere cuando habla de una comunidad y de un pueblo especial es pide coherencia. Y esto es revolucionario cuando decimos, cuando nuestra fe respalda nuestras palabras y nuestras palabras están respaldadas por nuestra fe. Y somos la misma persona aquí, allá y en donde quiera que actuemos. Esta coherencia es lo que impacta en la vida de una sociedad que es totalmente incoherente. Ahora bien, la iglesia en aquellos días creció de una manera extraordinaria, porque la gente veía la coherencia entre lo que decían y hacían. Eran testigos de un movimiento religioso que había progresado en la decadencia. Y en las palabras del mismo Señor Jesús, cuando escribía a los fariseos, que eran aquellos que practicaban cuidadosamente la ley, les decía, fariseos hipócritas. Porque no hay nada más que el Señor deteste, que es la hipocresía. Justamente mostrar una cosa y vivir otra. Les llegó a decir sepulcros blanqueados, por fuera blanquitos y por dentro corrupción, todo corrupción. Así que el pueblo que escuchaba la palabra del Señor a través de esta gente, algunos pescadores, empresarios de distintas actividades y obreros y de todo, de toda clase de personas, lo que veía era la coherencia. Y entonces se produce una explosión y la iglesia del Señor, transformada y transformadora, comienza a crecer en madurez hacia adentro, porque no es que la iglesia primitiva y la iglesia del libro de los Hechos fue todo color de rosa. Tuvo persecución de afuera, tuvo hipocresía de adentro, tuvo de todas, pero fue creciendo en madurez. Esta mañana estaba leyendo con Susi justamente el capítulo 11 de los Hechos. Estamos recorriendo la Biblia y hoy nos tocó ese capítulo. Y es tremendo el sufrimiento después de la muerte de Esteban. Dice, fueron esparcidos por todos lados y la palabra corría en distintos lugares en Palestina. Y mientras tanto, la coherencia que había en el pueblo de Dios. Ahí llega Pedro contando lo que sucedió en casa de Cornelio, donde personas no judías habían escuchado el evangelio. Y dice, lo trajeron a Pedro, lo pusieron en el medio. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás metiendo? ¿En qué casas vas? ¿A qué casas vas? ¿No ves que son gentiles? Y Pedro dice que cuenta todo lo que le vivió.
el llamado de parte de Dios a través de ese lienzo que vio en éxtasis, lleno de animales de distinto tipo, el Señor y Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, acá hay animales inmundos, tengo que entrar a separar. No separes, no deseches lo que Dios ya ha bendecido. Inmediatamente llegan los hombres que vienen de Jope a buscar a Pedro en nombre de Cornelio, porque también Dios llamó a Cornelio para que el Espíritu Santo lo guió para que pueda decirle a Pedro: te necesitamos. Así que cuando Pedro cuenta a sus hermanos esto, la palabra dice, una vez que cuando llegó Pedro, el ambiente era otro. Era decir: ¿dónde te metiste? ¿Qué hiciste? Estás haciendo cosas que no estaban previstas. Y después del relato de Pedro, termina diciendo: y glorificaban a Dios por lo que el Espíritu Santo había hecho. Así que problemas sí tuvieron, pero fueron coherentes con lo que iban haciendo. Y esto es un impacto en la población que les rodeaba. Así que la iglesia como comunidad transformada debe ser un agente de transformación, restauración y sanidad. ¿Saben por qué? Porque el mundo hace exactamente lo contrario. Nos enferma y nos arruina la vida. Hace unos domingos atrás creo que yo les estaba diciendo cómo viene la gente cuando se acerca al Señor. No viene como diciendo: está todo bien y ahora necesito una experiencia espiritual. No, vienen heridos, vienen lastimados, vienen perturbados, vienen destruidos. Y la iglesia tiene que ser el lugar donde las personas lleguen y sean transformadas, porque hay una comunidad transformadora. Pero claro, esto no es mágico. Nadie se sana al transportar el umbral de este templo. No es algo que hacemos de una manera mágica. El ser una comunidad sanadora implica que dentro nuestro conviven la salud y la enfermedad. Porque todo es parte del proceso de que un Dios está interviniendo en la vida de una sociedad caída y destruida. Claro que Dios hace milagros hoy y los creemos, pero también Dios hace procesos y también lo creemos. Así que con esta premisa de que en toda comunidad transformada de la que es la iglesia local coexisten la salud y la enfermedad, tanto espiritual como física, como moral y como emocional, existe una tensión entre a donde quisiéramos llegar, que es lo ideal, y la realidad que tenemos en el mientras tanto. Pero ¿saben una cosa? Con una gran esperanza y expectativa trabajamos. Trabajamos por la restauración, porque estamos colaborando nada menos que con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces hay restauración, entonces hay sanidad, entonces sí hay transformación, porque es el Espíritu de Dios que hace las cosas que nosotros no podemos ni sabemos, pero somos sus colaboradores, que vamos llevando la palabra, vamos compartiendo el mensaje, vamos viviendo de una manera coherente y vamos haciendo atractivos a los que están viendo tanta incoherencia afuera, y entonces quieren llegar a esta comunidad que está siendo transformada. Y por eso el desafío tuyo y mío es que no nos detengamos. No nos detengamos. Todos tenemos que continuar siendo transformados. Miren, decimos que la iglesia es sanadora por 3 razones. Primeramente, porque Jesucristo es la cabeza de esta iglesia.
Y Él es sanador y restaurador por excelencia. Si hay alguien que quiere tu sanidad y tu restauración, es el Señor, por sobre todas las cosas. Te quiere ver en plenitud de vida, no arrastrándote, habiéndole recibido por medio de la fe, quiere que te levantes. Levántate y anda. Esto es lo que el Señor quiere para tu vida. No que seas igual que el día anterior cuando tuviste derrotas. Quiere que las derrotas las transformes en victoria, porque es posible en el nombre del Señor. Y esta es la propuesta de una iglesia conforme al corazón de Dios, transformada. Son todos lindos, buenos y no. Estamos siendo transformados. No puedo soportar que esté igual yo ayer que hoy. Debo ser un hombre y una mujer transformada progresivamente, conforme a lo que más adelante vamos a leer. Dice Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Cuando hablamos de la sanidad divina, hablamos de una sanidad integral. No solamente cura las cuestiones del cuerpo, sino que sana estas cuestiones que nadie las puede resolver, que son las del alma, que son las de la profundidad de nuestro ser, que son aquellas a donde no hay medicación que llegue. Sanador en ese sentido. Allí llega el poder transformador del Señor, a donde no hay medicación que llegue, pero allí llega el poder transformador del Señor. No te olvides que por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando hablamos de sanidad en la iglesia, no hablamos de un medicamento, no hablamos de una sanidad del cuerpo, hablamos de una sanidad integral que involucra a todo el ser. Seres que estamos siendo sanados integralmente. Esa es la iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, es a través de Él, de nuestro Señor, que se restauran nuestros vínculos. Hemos escuchado ya acerca de la sanidad de nuestros vínculos. El primer vínculo que se sana es con Dios. Y esto es por medio de Jesucristo. Por eso nuestra primera invitación es: ¿tenés tus cuentas arregladas con Dios? Pues podés hacerlo, porque Él, cuando te arrepientes, te perdona. Cuando venís a Él con tu carga y decir no doy más, Él te perdona y te restaura. Y eso lo podemos afirmar porque es promesa de Dios. Así que el primer vínculo que se sana es el vínculo con Dios a través de Jesucristo. Y luego viene el proceso, que a veces es doloroso porque hay mucho para perdonar. A veces no es tan costoso porque venimos con relaciones sanas. A veces es muy costoso porque nos han hecho mucho mal. Así que en este proceso que vive una iglesia donde hay gente profundamente herida, sanada y otros que se están sanando, la comunidad sigue trabajando porque es el Espíritu Santo que va haciendo la obra en cada uno de una manera especial y personal. Restaura las relaciones con los demás y restaura nuestra relación con la creación misma. La vamos a ver con otros ojos. Los hijos de Dios miran la creación de Dios y cuando se dan cuenta dicen: gracias, Señor, por ver el mar y las montañas, por ver la nieve y el calor y ver tu mano, Señor, detrás de esta creación que sufre dolores de parto porque la hemos usado y abusado. Sin embargo, Señor, la creación sigue siendo maravillosa. Y donde menos metimos la mano, mayor hermosura tiene. Así que restauramos absolutamente todos los vínculos a través del Espíritu Santo de Dios. Y el último que a veces cuenta sanar es el vínculo con uno mismo. ¿Qué pasa? ¿No te puedes perdonar? Sí, es posible perdonarte cuando has hecho cosas que vos decís no puedo perdonar.
Cuando no podés volver atrás para modificar ciertas cosas que hiciste en el pasado, no. Pero el perdón de Dios alcanza para perdonarte aquello que ha pasado. Y eso es sobrenatural. No puede venir de ninguna otra cosa más que de Dios. La sanidad de nuestras heridas pasadas. Y en tercer lugar, porque todos somos conscientes de la distancia que hay entre lo que hoy somos y lo que debemos llegar a ser. Hay un camino por delante. Nadie está aquí parado diciendo, aquí llegué. Ya Dios hizo en mí todo lo que tenía que hacer. No. Quiero decirles que nadie llega al final del camino sino hasta que nos encontramos con Él. Pero mientras tanto vamos caminando. Mientras tanto vamos avanzando. Mientras tanto vamos siendo transformados. La Biblia da promesas maravillosas cuando dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que el que comenzó a hacer esta transformación que estás permitiendo que el Espíritu Santo haga en tu vida, la va a seguir llevando si le das permiso y si lo acompañas hasta el final, hasta el día del encuentro con el Señor, hasta que nos lleve a su presencia, hasta que partamos de esta tierra. Pero el Señor sigue haciendo la obra. Es una iglesia en la cual estamos siendo sanados, en la cual estamos siendo restaurados, en la cual estamos siendo transformados. Es el proceso que dura toda la vida, así que tengámonos paciencia unos con otros. Hay una frase muy linda que dice, teneme paciencia, que Dios no ha terminado conmigo todavía. Y eso debiéramos decirlo todo y recordarlo todo, todos. Nadie le dice a otro hermano desde el podio, tenés que llegar hasta lo que yo soy. Todos decimos, vamos juntos. Me acuerdo una frase de mi cuñado que decía, Arturo, no somos más que mendigos, que nos acercamos a otro mendigo para decirle dónde encontramos pan. A la misma altura que los demás para poder llevarlos de una comunidad que los destruye, que los arruina, a una comunidad que los puede llegar a transformar. Esa es la propuesta de la iglesia, la propuesta que la iglesia debe hacer al mundo, es la que debemos hacer. Así que todos estamos en el camino. Gracias por perdonarme cuando paso delante tuyo y no te saludo. Gracias por perdonarme cuando me ves que no te atendí como tendría que haberte atendido. Gracias por perdonarme, porque el Señor sigue trabajando en mí y también en vos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No llegamos a la meta, estamos en el camino. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia de estas palabras en 2 Corintios. Y les voy pidiendo a mis hermanos músicos que pasen. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es la promesa para todos nosotros. Somos transformados de gloria en gloria. No dejes de vivir este proceso. No permitas que tus frustraciones, tu propio carácter impida que vayas creciendo conforme a la imagen de aquel que te creó, conforme a la acción que el Espíritu Santo de Dios sigue haciendo en tu vida. Es un proceso continuo de cambio y crecimiento espiritual que podemos experimentar los que creemos, porque sin fe es imposible poder vivir esta experiencia. Y a medida que nos acercamos más al Señor, nos vamos pareciendo también más a Él. Esta es su promesa. Acerquémonos a Él, estemos cerca del Señor, leamos la palabra todos los días, oremos,
busquemos estar con Él y vamos a parecernos más a Él. Y esta transformación no es mágica, es la obra que el Espíritu Santo ha prometido en los hijos que creemos y tenemos fe, que Dios va a ir transformando nuestras vidas. Así que hoy, cuando salgas y saludes a tu hermano, tu hermana, dale gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en él, en ella. Dale gracias por lo que Dios está haciendo en vos. Dale gracias a Dios, porque en este proceso estamos todos. Qué bueno es saber que no tengo allí adelante a ninguno de nosotros, sino que vamos de la mano, vamos los dos, vamos juntos. Hay alguien que está más adelante que otros, gloria a Dios, porque entonces puede tomar al que se ha quedado un poco retrasado. Vení, no te quedes, no te quedes. Ayer mandé mensaje a 3 hermanos que no los estoy viendo. Qué lindo sería verte, qué lindo sería que nos veamos. Hay que tirar la mano para atrás y decirle: vamos, no te quedes. El Señor quiere seguir transformándote, no te quedes. La comunión unos con otros puede lograr lo que nada puede lograrse solos. No te quedes solos, no te quedes en casa, no te quedes solo viendo este encuentro que te edifica la vida, te bendice, pero aquí estamos tus hermanos, queremos abrazarte. Y la presencialidad no es reemplazada por nada. No hay Zoom, ni Meet, ni ninguna plataforma que pueda reemplazar el poder estrecharte las manos, el poder abrazarte, el podernos ver. Así que te invito a que el domingo que viene, si estás ahí en la pantalla, acá hay un lugar para vos. Todavía quedan lugares. Vení, este es tu espacio. ¿Para qué? Para que en unidad y en comunión demos un testimonio, y para que, si me ves que necesito que me des la mano, estira hacia atrás y llévame con vos. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Le decimos al Señor estas palabras: ven,